Listo, ya. El cuchillo. Casi me clavas el pie. El cuchillo. Y mi cita con no me la ibas a dañar. El cuchillo. Ajá. Ah. Bueno, mis bebés, bienvenidos a otro capítulo. Producción nos dijo que bajáramos el audio. Nos dijeron que somos unos bullosos y que explotábamos mucho el audio, entonces bienvenidos a otro capítulo de Cocinando por Despache. Mira acá, pero si no explotas el audio tú, le explota el globo. Fuegos artificiales siempre se necesitan. Bebés, como pueden ver, estamos con decoración amorosa porque estamos en San Valentine's Day here in Colombia. O sea, amor y amistad. Yes, because... ¿Ya tienen su amigo secreto? No. ¿Ya tienen su amor? No. ¿Y su amistad? Sí. No hay Ornella, no. Bro, soy tu amistad. Pero no me satisfaces. Ah. De la manera en que lo necesito, mami. Yo no me puedo venir contigo, mi princesa. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? La idea es que la gente adivine la receta, bebés. Esto es una cena romántica. Mira, amistosa. tú con esta cena... A ver, espérate. Sí, ya. Tú con esta cena, tú te levantas a tu pareja. O sea, si tú estás en la friendzone, mira, tú con esta cena sales de la friendzone. Pero hay un dato. Tú estás cuidando a tu pareja porque es fitness. ¡Oh! Pero la única fit de mis relaciones soy yo. Y yo. Entonces, es para que nuestras parejas en un futuro las hagan. Y sepan que con nosotros no se van a morir de hambre jamás. No, más bien ustedes aprendan para cuando nos vayan a hacer esta receta nosotros. Ahora, todo esto es mientras jugamos verdad o shot de limón. De limón porque estamos a dieta y el limón seca. El limón te se casa así mañana con una gastritis, mami. Pero aquí somos pura gente chévere. ¿Cuál? Un cuchillito para partir. Aquí somos pura gente chévere, bebé. Me gusta el tema de cocinando por despacho amoroso porque todo es así como cute y todo es como muy corazoncito. Bueno, bebés, por aquí tenemos, yo digo uno y tú dices otro. Ok. Por aquí tenemos un pimentón verde. Una zanahoria fea. Pero ven acá. Mami, ¿Cuál? yo tengo que recalcar que es fea porque esa ¿Cuál? zanahoria está bien ¿Cuál fea. es la necesidad de andar discriminando zanahorias? Es que se me estaba quemando la nevera de la casa. Aquí tú no deja que nada se pierda. Cebolla, Ajo. carne. ¿Qué es? Lo mismo. Carne de cerdo. Cerdo, Limón. panela. Hay medio brócoli. Yo dije que un brócoli está como cortado, pero ¡brócoli! Cocinando por despacho necesita presupuesto, Por chicos. favor. Ahora, a salsitas, salsa negra y salsa de soya y mantequilla. Y eso da, démosle 5 segundos para que adivinen. ¿Ya? ¿Qué? Ajá, di la Contemos, receta. niña. 1. Ay, Javier, sincronicémonos. Niña, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Dos, 3, tres, 4, cuatro, 5. Sí. ¿Qué es la receta? Cerdo. Cerdo en salsa de panela con vegetales. Con vegetales al al wok. Chicos, quiero que sepan que esta receta fue idea de Javier. Yo en mi vida he cocinado cerdo. Ustedes saben cómo es la dinámica del programa. Esto no es un programa de cocina. Aquí puede que se aprenda porque aquí estoy con alguien que se supone que sabe. Javier vivió Qué una pena, semana. no me gusta el tema de se supone. Javier sabe. A ver, Javier vivió una semana conmigo en Bogotá y quiero que sepan que me cocinó todos los días, así que al pelo le tenemos fe. Ahora, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hago con el cerdo? Lo vas a lavar, mi reina hermosa. ¿Cómo lavo cerdo? Yo lo lavo. Tú vas a cocinar, vas a cortar las verduras en hornelas, o sea, julianas, o sea, tiras. ¿Entendiste? ¿Sabes En cómo hacerlo? hornelas porque la cebolla me hace llorar. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, bebé, obvio. Las lavas primero. Sí. Sí, la idea es lavarlas primero, muñequita. Bueno, ya tenemos listos los primeros shots para el pregunta o shot de limón. Tú vas a arrancar preguntándole a la anfitriona del programa. Está duro. Vea que Julián, Ayuda a la aquí, producción, le quito el... Le quitas las cabezas. Ajá, ya le quité la cabeza y ahora ¿qué hago? Es Juliana. Y ajá, ¿esto qué tira? Ajá. O Pártelo sea- por la mitad. Aquí está la mitad. Pártelo por la mitad. Ajá. ¿Y ahora qué? La pones acostadita, así que reposa. Así. Pero así, de manera vertical. Vertical, no, mi niña.
Ajá, de manera vertical. Esa es horizontal. ¿Esto es vertical? Eso es vertical. Vertical. Ajá, ahora. Así. Perfecto. Me encanta. Bueno, Javier. Ahora, Empieza tú porque ya me ensucié la mano. Pero espérate que voy a presentar a la gente quién es Javier Gómez. Ustedes ya me conocen a mí, Ornella Sierra, psicóloga y influencer empresaria de Ornella Sierra SAS. Tengo un programa de cocina, quiero ser presentadora, estudio actuación, casi soy actriz. Y pues nada, bebé, un par de cositas. Javier también hace de todo, bailarín, presentador, es DJ. Profesional. Yo soy creador de contenido, bailarín, influencer, modelo, presentador y amigo de Ornella. Eso es una labor, eso es una labor muy fuerte. ¿Te parece que ser mi amigo es una labor dura? Sí. Porque sí, yo soy súper cool. Sí. ¿Verdad que yo soy súper cool? Ey, yo soy la amiga más cool que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Cuando me separo de ti. Te entiendo. Vea que esa cebolla no me está quedando muy gruesa. No, mami, está perfecto. No entiendo el tema del agua. Bueno, bebés, paso número 1, picar las cebollas en julianas. ¿Qué le pasó al agua? Yo qué voy a saber, bebé. Ay, yo no sé, eso no es problema mío. Por este lado estamos lavando el cerdo, lo estamos lavando con limón y con agua para que no nos huela feo. La idea no es que huela feo. Ornella, primera pregunta tú a mí, que tengo las manos ocupadas. Primera pregunta, ok. Bueno, como estamos en amor y amistad, quiero que me digas, descríbeme el que fue el amor de tu vida o si sientes que nunca lo has encontrado. O si ya lo encontraste, cuéntame cómo fue. En este video prometemos no hablar de desgracias amorosas, bebés. Ay, por favor. Porque ya, no, es que la gente ya me la tiene montada, que yo iba hablando de cacho, que yo iba hablando de esto, que yo iba hablando de esto. Bebé, yo qué culpa si a mí del amor no me dio. Pero bueno, de eso no vamos a hablar más. No, es que no ese es el punto. Si a ti no te ha ido bien, a mí, pero a mí tú no, Cupido me ha matado 7 pero veces. tú no sientes que has encontrado el amor de tu vida. No. No. Siento que una vez lo encontré. Ay, voy a contar esta historia, mami. Pero cuéntala. Él se llama Diego. Él todavía existe. Pero porque estamos boleteando gente aquí. No, mami, porque ese Diego nunca lo van a encontrar, ni siquiera lo sigo. Yo creo que me bloqueó. Oye, como pico la cebolla, el vaino este. La zanahoria tienes que lavarla. Y le vas quitando toda la corteza así. Ok. Ay, bebé, pero es que yo tengo mala fama pelando. Entonces cambiemos. Tú ahora vas a preparar el cerdo como yo te enseñé. Ok. Y ahora yo Ay, hago es que me da cosita, estoy todo muertito. ¿Y tú comes gente viva, mami? ¿Tú comes el animal vivo? No entiendo, ¿cómo así? Depende de qué animal estamos hablando. No, mentira. Y eso no, eso La no. zanahoria. Eso. Pues sí, se llama Diego. Imagínense que lo conocí cuando yo tenía 16 años. Ajá. Yo tenía 16 años. ¿Y qué hago con esto? Recién. Échale mostaza, salsa negra. Bueno, bebé, van a ver cómo yo preparo un cerdo por primera vez. Ay, esto de mostaza. Ay, es que esto está cerrado. Espérate que me cayó un pedazo de cebolla en el ojo. Pues sí, yo tenía 16 años y él recién estaba abierto el Viva aquí en Barranquilla. Y me vio, yo lo vi. Generalmente los gays se conocen como así, como viéndose, como que estamos en la calle y van pasando y yo hace como así. Y el otro le hace O así. sea, ustedes saben Y que nos enamoramos. alguien es gay Nada más viéndolo. porque hacen clic. Nada más viéndolo, Ok. exacto. Y me llevó a su hotel y nos comimos el mismo día. ¿Y te digo qué? Me llevó a su hotel y nos comimos el mismo día. ¿A qué? A su hotel y nos comimos el mismo día. Ay, rico. Sí, O sea, ¿ustedes creen que comerse a una persona el mismo día que la conocen influye en la relación? Mira, yo conozco pareja de gente casada, de gente que lleva años que se comieron en su primera cita. Y una pollita, mami, yo ni por ahí. Ey, este man es malo, pero él ya cambió, chicos. Ya yo soy otra persona. Ay, no doy para abrir esta mostaza, Todo este tiempo has marica. estado tratando de abrir la mostaza. Sí. Claro, porque no importa que tú escupas la salsa, bebé. Le o escupí sea, la salsa, le quité el pedacito. Dios mío, ¿qué hago? nunca me Así. van a contratar para cocinarle, sí. así. Exacto. ¿Y qué más? Un poquito más. Bueno, bebés, aquí para adobar el cerdo, mucha mostaza, ajo. Adobar. Guau. A ver, chicos, en el primer capítulo no me salieron unos patacones. Ahora que estamos adobando cerdo, sí, señor. ¿Y ahora qué? Y ahora le vas a echar salsa negra. Y no me digas que después le tengo que hacer masajes con la mano. Obvio. ¿En serio? Obvio. ¿En serio? Obvio. Ay, chicos, a mí esto no me gusta de cocinar carne. Espérate. Ay, espera, no es por favor, nombre fuerte. Ahora, pregúntame tú a mí,
¿Verdad o shot? Ornella. Pero es que en verdad yo tiene... Un verdad es que le diría, sí, ¿qué le dirías a? ¿Verdad o shot? Tienes que tirar cosas súper duras y si yo no la quiero responder, pues me tomo un shot de limón. ¿Sientes que lo de Miguel Bueno contigo tiene futuro? Pero ve acá, estas tiraderas que son. Oye, yo te pregunté por tu primer amor, yo te pregunté algo lindo, ustedes me están tirando duro. Yo estoy preguntando, mi pregunta normal, mami. Tú verás si la respondo, te mamá tu limón. Ay, pues a nosotros nos dicen Río Magdalena, bebé. Estamos fluyendo. Ok. ¿El río Magdalena alguna vez se ha secado? No. Ya. ¿Por qué demoré en preguntar? No sé. Ya. Ok. Ya. Río Magdalena, Río Nilo. Están fluyendo. Estamos fluyendo. Estamos fluyendo como el agua del lavamanos. Dime 3 cosas que te gusten muchísimo en un hombre. 3 cosas que a mí me encantan muchísimo en un hombre. Oye, ¿verdad que yo aquí estoy echando salsa negra Ya, acá? mami, ya revuelve. ¿Cómo se dice? Y si lo hago cocinalmente. Y si lo hago con un pincel. Ay, corta esto en hornelas y yo voy para allá. Muchas gracias. Pues sí, 3 cosas que a mí me encantan de un hombre. Uy, no, a mí me mata un man atento. Hornela echó mostaza a esto. Pero no me dijiste que le echaran mostaza. Tú eres el que le va a hacer el masaje, Sí, Rey. mami, pero como si fuera 25 libras de cerdo le echó mostaza. ¿En serio? De una delgadita. Listo. Pues, bebé, sigamos. aquí estamos adobando, para que sepas, Ajá, adobando. lo tuyo. Bueno, Que sea atento. Que sea atento, me mata un hombre atento que te dé detalles a cada rato y no ni siquiera material, sino que te diga cosas lindas, que te escriba, que te llame, o sea, que sea un hombre presente. Eso me mata. Número 2. No, en serio. Número 2, que me encanta de un hombre que tenga metas, que tenga proyectos y que se mantenga ocupado haciéndolo. Porque mira, yo he salido con madres que me dicen, hey, mi sueño es tener un carrito de perro. Un día un man me dijo esto, es que quiero tener un carrito de perros en Nueva York. Y yo, chimba, chévere. ¿Y qué haces por tu carrito de perro? Mejor ni opino. ¿Pero terminó teniendo el carrito de perro, sí o no? No. A eso me refiero, tú puedes tener aspiraciones y puedes tener Pero metas. si no haces nada por pero, cumplirlas. pero a mí me encanta que tú hagas cosas por cumplir esas aspiraciones y esas metas. Y número 3, algo... Ay, Está vivo el ajo. está vivo. Y número 3, algo así más random mío. Me gusta un man que le gustan las cosas random. Por ejemplo, tú conmigo puedes hablar de lo diverso, tú conmigo puedes hablar de religión, tú conmigo puedes hablar de cuanta loquera. ¿Qué pava estar con un man que tú le digas como que veda que si hablamos de los agujeros negros y de la teoría de María Magdalena y que el man venga y me diga como que, ay no, qué hueso, ay no, o sea, no. A mí me encanta hablar de ese tipo de teorías. Ay, a mí ¿Será que también tú me eres para encanta. mí? Bebé, sí, tú no eres gay, tú eres hetero. No, mami. Ya yo me decidí desde que yo nací. No, pero a mí me encanta hablar de esas cosas. Oye, Y fundamental que al manga me gusta también. ¿Qué me vas a decir? ¿Te gusta? Sí. Ahora me tengo la duda. Ah, mami, no, yo siempre me he preguntado si en algún momento de mi vida yo me voy a convertir en hetero, pero adivina qué. No creo. Imagínate que mis historias homosexuales empiezan desde preescolar. ¡Ay, Yo qué cerraba los peleitos en el baño lindo! preescolar, tenía 5 años. Está buena la zanahoria. Tengo mucha hambre. Ay, chicos, para la época en la que ustedes están viendo esto, yo estoy haciendo un reto fitness, ¿ok? En esa época seguirás en el reto fitness. No Que viva No zanahoria. mortero. Es un mortero. Con lo que se pica el ajo. Con lo que se machaca el ajo. Bueno, Bueno. vamos a echarle ajo en polvo. ¿Y quién trajo? ¿No pediste? Chicos, yo vine a Barranquilla solo para grabar con él y ven cómo me trata. Mi amor, tú eres lo más lindo que hay en el mundo, mi reina. ¿Verdad o shot? Ajá. Coger, cazar o matar. Uf, qué rico. Cuéntame enseguida. Coger, cazar o matar. Sal. Uy, tengo miedo. Uy, no trajimos sal, mi hermana. Chicos, aquí todo lo resolvemos a punta de domicilio. X. ¿Tú no pediste sal, papi? Era obvio, ¿no? No, eso no era obvio. Digo yo que es si obvio que usted tú no vas a la cocinar, pidió, necesitas sal. si usted no la pidió, no la traje. Así vio, sí vio.
Ajá. Pues sí, coger, cazar y matar con Murphy. Uf. Uy. A Javier le encanta. 2. Tu culito de Bogotá. No puedo decir eso. Ay, perdón, En perdón. Bogotá no tengo a nadie, Orni. El que te fue a visitar. Aquí. Y nos vamos a cortes comerciales. Era humor. Es una broma, es un supuesto. Bueno, a Murphy. ¿Qué otro hombre así te encanta? Todo. Ay, Javier. ¿Qué Chicos, otro? de este lado decimos cerdo con mostaza, salsa negra y ajo y sal. Y ella todavía está picando la zanahoria. Ay, bebés, que yo me dedico a lo que voy a hacer. Me dedico bien. Coger, cazar o matar. Ajá, ya dijimos Murphy, ya sabemos que te lo quieres coger, Westcott. No digas eso, que Well, no es así. Murphy, Westcott y la liendra. ¿A quién te coges? Ay, está muy difícil. Me va a tocar Melfi. Toca Murphy. Qué rico, mami. Melfi volada. ¿Con quién te casas? Me pego con gota mágica. ¿Con quién te casas? Me caso con Westcott. Ay, yo digo, la herencia para mis peladitos, para su suegra, todo. Y matas a la liendra. Ay, Ladi. Ay, papi. Oigan, qué lindo. O sea, en mi vida había picado brócoli. Esto parece árbol de maqueta. Hornera Qué Sierra. hermoso. Sas. Coger, cazar o matar. Tengo miedo. Miguel Bueno. Ajá. Melfi. Au. Y Tengo miedo. alguien lindo o alguien que sea amigo de Ornella. Ay, el teleprompter me acaba de decir un nombre. Ay, tengo miedo. Miguel Bueno, Miguel Melfi y Eric Pavón. Oigan, yo no sé si para la época que está saliendo esto todavía existe Orneric. Orneric. Ay, suena lindo. Entonces está Buernela, Ornelfi y Buerneric. Oye, Ajá. a mí, ¿por qué me chipean con todo el macho que se me atraviesa? Ahorita no me chipearán contigo. No, no, creo no hay formita, mi reina, porque eso sería una gran arepa. Ay, está difícil. Coger, cazar o matar. Me caso con Miguel Bueno. Mato. Ay, no sé Me quién encantaría mata. saber qué vamos a tener. ¿A quién se va a coger? Mato a Melvin y me cojo a Eric. El que se toma el shot voy a ser yo, pero para pasar este trago amargo. No, es que después. A ver, aquí todo se forma problema. Si me cojo a Melfi, cule bololó con las Ornelfis, prefiero matarlo y decir que me cojo a Eric. Que viva Orneric. Mentira. Esto es un juego. ¿Cómo se prende la estufa? Baile. ¿Y qué bailamos? ¿Qué? Pero ¿por qué no? Yo quiero ser la niña. Espérate. Por favor, graban esto, que fui un varón. Ya que mi papá se... Ahora. No creo yo. Los brócolis, para poder cocinarlos un poco hay que meterlos en agua hirviendo, pero solo 2 minutos. Entonces lo metes en agua hirviendo con un poquito de sal, mientras yo voy poniendo las chuletas en el sartén. Bueno, bebés, ahora, lo que dijo Javier. Vamos a cocinar los brócolis. Yo me los hubiera comido así cruditos. Pero ustedes saben que yo... En la cocina soy como de cartón. Así de agua. Sí, nada más, un poquito. Y lo pongo aquí en el fogón. Sí. Bueno, ¿dónde más lo voy a poner? Pues sí, mami, lo creo que en la leña. Queda duro. ¿Y qué hago? Echo el Echa brócoli. pero cuando esté hirviendo, le echas sal primero. Trucos. Le voy A a la echar un poquito chuleta, a la chuleta para que no se cocine de una vez, perdón, no se frite por fuera y no se cocine por dentro, sino que se cocine totalmente, le echamos un poquito de agua para que se cocine bien. No, a mí se me hubiera quemado la chuleta, bebés. Ajo, sí está haciendo un programa de cocina. Y aparte de agua le echamos cerveza. O sea, es un cerdo borracho. Ajá, un cerdo borrachón así tipo diciembre. Y Hermano, ahora ya puedo echar el brócoli. todavía no tiene que esperar que hierva. ¿Sabes qué es hervir?
Que bote burbujitas, Ajá. que está en punto de ebullición, o sea, Exacto. más de 100 grados centígrados. Si sabes que es hervir. Ay, bebé, las propiedades del agua. Hoy en día, Ornella, si te ponen a escoger entre tu carrera como creadora de contenido y ser psicóloga, Soy las dos. no tienes que coger una, mami. O sea, Porque si me por hubiera eso somos dedicado dos. a la psicología 100% o ser creadora de contenido. Ajá. A ver, ya yo viví lo que es ser psicóloga y ya viví lo que es ser creadora de contenido. Pero donde he estado más tiempo es siendo creadora de contenido. Me gustaría ver qué tal hubiera sido mi vida si yo hubiera sido psicóloga. Es más, yo un día me puse a pensar, yo renuncié de mi trabajo en julio del 2022. Y esa renunciada a mí me cambió el multiverso, me cambió la vida, o sea, me cambió un montón de cosas y una serie. O sea, hoy mi vida no sería igual si yo no hubiera renunciado. Y yo me pongo a pensar qué hubiera pasado en mi vida si yo nunca hubiera renunciado. ¿Sí me entiendes? Como que, ¿será que estaría comprometida? ¿Será que estaría embarazada? ¿Será no sé, o sea, Posiblemente embarazada. ¿será que estaría seria? Nunca hubiera tenido la era del cabello rosado, que eso fue Te vieja hermosa un con ese statement, cabello. ¿viste? No, en mi era del cabello rosado era mala. ¿Qué estás revolviendo ahí, mami? La sal con el agua. ¿Qué tanto? Ay, bebé, para sentir que hago algo. Bueno, si quieres picar la panela. ¿Quieres picar la panela? Bueno. ¿Y cómo se pica la panela? Y para que es la panela te recuerdo que estamos teniendo televidentes. Ok, televidentes. En este momento estamos esperando a que hierva el agua. Una para- pregunta, ¿ustedes nos ven en el televisor o en el celular? Celularientes. En este... Celularientes, youtubienses. En este momento estamos hirviendo el agua para echar los brócolis y que se cosan un poquito. Y acá tenemos el cerdo cocinándose con cerveza, mostaza, ajo, salsa negra. Y de este lado, Ornella, muéstrate. Estoy picando panela. ¿Qué? Yo soy la host. Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuál es la traición más grande que has tenido en redes? Ah, bueno, yo les digo algo. El mundo de redes es denso. Wow. Hay que encontrar amigos. A ver, encontrar amigos en el mundo de redes es muy difícil. Eso tú lo ves a uno en compinchería con todo el mundo, pero esa persona te puede estar grabando un puñal en la espalda. Mira, yo puedo estar en compinchería contigo, pero esa persona puede que esté hablando súper mal de mí, que me esté funando. Y eso en redes se ve mucho porque la gente aquí busca figurar, busca caer bien. Y es muy poquita la gente No todos. real. Exacto. Exacto. Es muy poquita la gente real. Por ejemplo, este man es de verdad, verdad. De verdad, verdad. ¿Verdad que sí? Lo sé, papi, lo sé. Ajá, pero ¿cuál es la traición más fea que te ha hecho alguien de redes? La traición más fea que me han hecho es yo abrir las puertas de mi casa para esa persona. ¿Quién sabrá quién es? Y como que por dejarse llevar por el tema de egos y comentarios alternos, porque tú sabes que la gente también, mami, la gente es malita. Cuando la gente quiere comentar hate, la gente hasta rompe relaciones comentando. Y que eso no con lo sabe. y que aquí también se maneja mucho el tema de egos. O sea, aquí con el tema de redes hay mucha gente que dice, yo por tener más seguidores que tú, me creo más que tú. O haría cualquier cosa por lograr X cosa. O creen que tú harías cualquier cosa por esa. O sea, no, es que esto es un casito. ¿Y Literalmente qué tú lo- decía? Tú lo sabes, no, pues que yo era un creído, que yo era mala gente, que yo... O sea, ¿sí me entiendes? Como muchas cosas que eran totalmente falsas. Ay, qué fuerte. Yo siempre he dicho que todo es desde la perspectiva de la persona. Si tú como persona te sientes chiquito al lado de alguien, El problema es tuyo. el problema es tuyo. Totalmente. No es que la otra persona sea más grande que tú, el problema es tuyo, que tú te sientes así, algo pasará en tu interior que tú te sientes muy feíto, muy chiquito, y eso pasa mucho aquí, que entonces dicen no, que el otro es un creído, pero no, en realidad nadie es creído. O sea, sí. O sea, sí. Sí, pero puede que no sea el caso. En realidad puede que la persona no sea creída y que tú simplemente te sientas chiquito y tengas cosas que sanar en tu corazón. Y como siempre aquí los mandamos a terapia, bebés. De pronto el problema no es la gente, de pronto el problema eres tú. Y la gente. Yo siento que tú como psicóloga lo hubieses dado toda. Bebé, yo como psicóloga la daba toda. A ver, bebés. Story time. Story time. Fui con Ornella a ver la película de Cerrando el Círculo. Rompiendo. Qué pena, rompiendo el círculo. Adivinen qué, se quedó dormida porque cuando inició la película
ella vio como una escena y dijo, va a pasar esto y esto y esto porque esto es una tendencia emocional de esto. Entonces ella va el círculo, me contó toda la película. Cuando se acabó la película se levantó y dijo, ¿qué pasó? Yo nunca me había leído el libro, yo entré a la película sin contexto, yo creí que era una historia de amor, o sea, yo no tenía ni idea de nada. Y en los primeros 10 minutos yo vi ciclo de la violencia, vi manipulación, vi lo que iba a pasar y yo le dije a Javier, va a pasar tal y tal. Y me dormí. Y cuando me levanté, pasó lo que yo había dicho. Y después fui y me la vi otra vez solamente para confirmar. Estoy apanelando el cerdo. Apanelando el cerdo. Vamos a bailar. ¿Y ahora qué bailamos? Bailamos bachata. 5, 6, 7. Igual, bebé, yo les digo algo. La mujer en la que yo me estoy convirtiendo, bebé, bailo de todo, ¿verdad? Y bailo rico. Sí, pero es que Ornella perteneció a una comparsa, ¿no? Es que a mí nadie me cree, bebé. Yo estuve en comparsas de baile, grupos de baile, danza árabe, folclórica, afrocaribe, nadie me cree. Y que porque yo soy muy variada. Bebés, cuando uno no practica el talento, se olvida, se va. Pero cada vez que yo intento retomar, oye, eso se ve bueno. Claro. A ver. La mano. Pero poquito porque estoy haciendo dieta. ¡Ay, está muy rico. Está bueno. Pero me quemaste. Lo más bonito que me ha pasado desde que salí del reality es la gente. Mira, yo salí y aquí en Barranquilla había una masa de gente rosada esperándome. Iba a la peluquería y había una masa de gente rosada esperándome a la peluquería. Afuera de la casa, que yo les fui a gritar a los chicos como que para darles fuerza. Miren, ser un gentío con carteleras que decía, sí, señora Pinky, show Miss Pinky, Miss Pinky. Yo decía, pero yo qué hice bien. Entonces como que la gente es el regalo más bonito que me da el reality y tengo una comunidad fabulosa que gracias a Dios he mantenido hasta el sol de hoy, así que les mando un beso a mis bebés. Parece mentira, pero a veces uno está con un video bien hecho y bien expresado, uno puede salvar vidas. Me pasó mucho cuando lo de la muerte de mi papá. Yo hice un video como explicando todo lo que había sido el proceso de él, porque él duró prácticamente enfermo 21 años. Yo tengo 24. Entonces, para mí él fue un guerrero. Cuando yo publiqué ese video y yo expliqué todo lo que él había pasado y cómo lo tomé yo, porque en realidad para mí eso fue como, uno, súper motivador y a la vez aplastante. Pero dos, yo sentía que lo tenía que contar para que la gente supiera que en verdad Dios es muy grande y que está presente en todo. Mucha gente decía como que, no, estoy peleada con mi papá, justo acabo de ver este video, entonces voy a salir corriendo a pedirle perdón. Otro digo como que no, yo tenía ciertos problemas y me pensaba suicidar en estos días. Pero vi tu video y me quiero arreglar con mi familia. O sea, siento que a veces uno tiene el poder de transmitir cosas tan bonitas. Y de llegarle al corazón a la gente. O sea, no, es que uno con las redes puede conectar con muchas personas. Y cuando uno aprovecha eso, o sea, en verdad llena. Por ejemplo, mandar un mensaje bonito, un mensaje de fuerza. Tú no sabes qué persona ese día lo necesitaba. Lo necesitaba. Pero es así como cuando empiezan a comentar cosas feas y todo eso que... Ay, sí. Tú no sabes qué mal día está teniendo la persona como para que tú, o sea, ya uno suficiente tiene con los problemas de uno como para tener que leer comentarios de hate. Entonces, otra reflexión, no más hate. Por favor. Por favor, o sea, si a ustedes les parece que esta receta está horrible, díganos mentiras. No, porque no está horrible, mi amor, no pueden mentir en esto. Bebés, esto se ve... A emplatar. No, yo me cuadro. Nuestra chuleta de cerdo. Yo me cuadro. Mira, esto es un chop suey. Ey, no, qué bendición, no, qué rico. ¡Oh! Javier. Nene, ¿tu casa es soltero? No sé. ¿Tu casa es soltero? ¿Ya te puedes casar? Yo no entiendo. No entiendo qué hago soltero. ¿Seguro que no eres heteri? No, mami, no hay formita, mi princesa. No, nene, no, yo tengo que probar este chop suey. Recuerden que el éxito de la salsa, de la salsita de la verdura, es la salsa de soya. Quiero ver lo que yo hice. ¿What? ¿Cómo? O sea, amiga. Oye, no hay nada más rico que comer del sartén. Así quedó nuestra chuleta de cerdo en salsa de panela con vegetales al wok en salsa de soya. Chop suey. Y keto. Si ustedes quieren levantar, quieren coronar este amor y amistad, si quieren que la otra persona sea el postre, este tiene que ser el plato fuerte. O sea, salud. Soy tu postre. No, no me gusta el postre, me gustan las mujeres.
Y saludable. Dios bendiga las verduras. Amén. Amén, que vaina tan buena. Ya uno siendo fitness como que uno entiende un poquito cómo aprender a comer sin matarse tanto. Bueno, mis bebés, cuéntenos si les gustó esta receta. Si la hacen, por favor, nos etiquetan a los dos, síganos en nuestras redes sociales y cuéntenos qué otra receta quieren que haga con Javier, porque obviamente Javier va a ser invitado frecuente de este Por programa. favor. Es que miren lo que hizo, bebés, cada vez le estamos subiendo más el nivel. Amiga, está El primer guau. capítulo eran unos patacones quemados y ahora, ¿qué sigue? Langosta con mantequilla. Y la salchipapa donde casi incendian. Ay, por favor, normal. ¿Qué tal? Javier.